Bueno, Ujú. cuando quieras, Luchi. Sí, sí, empieza nomás porque no se movía mal, no movieron mal la aguja del. Bueno, bancame un segundo. ¿Habilita el micrófono o usted habla, no? Bueno, no, habilitarlo así, saludo, pero espérame que ya ponga Bien, bien. el Ujú. compartir, ¿no? Que estamos viendo nada, ¿no? No está viendo mi... Sí, está filming. Ah, ok. Ahí estamos. Sí, a ver. Ya. Ajá. Hola, La profe, hola, bien. Profeta, Ah, bueno, precisa. Hola, buenas noches. Comisión 2. Me siento bastante fracasada porque pude dar como la mitad más o menos de lo que tenía pensado para hoy en la comisión anterior. Así que estamos haciendo un par de... Estamos en paralelo con otra comisión. ¿Me estás hablando, Luchi? Sí, pero. abajo, abajo, izquierda tuya, Lucho. ¿Cómo es? A ver, espera. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Por favor, les voy a rogar que apaguen los micrófonos, así puedo empezar Bien. y no interrumpimos. Bueno, los quería saludar a todos y recordarles que hoy vamos a ver la unidad número 2. Les contaba recién, no sé si pudieron escucharme, que estábamos con la comisión 1 y yo me sentía un poco frustrada porque habíamos avanzado bastante poco, pero a la vez es como una sensación doble porque de alguna manera tengo que poder sentir que siguen la clase. Entonces, para establecer algunas pautas, dijimos que todas las consultas o las dudas las vamos a dejar para los últimos minutos y vamos a confiar en que Luis nos va a controlar esos minutos y que los vamos a poder usar. Si no, vamos a hacer como el otro día, que si se nos acaba la sesión y necesitamos un poco de tiempo adicional, luego reiniciamos otra. Así que si están de acuerdo, empiezo retomando que vamos a ver la unidad número 2 ahora, esto es mercados financieros. ¿Sí? Bien. Bien, entonces unidad número 2, mercados financieros, y para retomar lo que habíamos dicho en la clase pasada, vamos a mirar en esta filmina que la principal restricción presupuestaria que enfrentan los individuos en este caso es la riqueza. La riqueza ya no medida como total de bienes, es decir, a distribuir el ingreso entre consumo y ahorro, sino como riqueza financiera, es decir, la cantidad o la posibilidad que tienen los individuos de distribuir esa riqueza financiera entre dos activos financieros factibles, dinero y títulos públicos, recordando que el dinero, por mantenerlo, no nos proporciona un pago, una retribución, mientras que los títulos sí lo hacen. ¿Está? Recuerden que un título es una emisión que hace una empresa esperando recibir o pagarnos por ella un cupón bono para cada determinado periodo y que sobre el final del tiempo predeterminado para ese título podamos remunirnos del capital. De modo que si P es el nivel general de precios, entonces el ratio o el relativo riqueza a nivel de precios conforman lo que conocemos como la riqueza financiera en términos reales o la riqueza financiera real. Bajo el supuesto que hay solo dos activos, entonces la demanda de la riqueza real o la riqueza real deseada siempre es igual a la riqueza ofrecida. Digamos, este mercado está en equilibrio, lo que quiere decir
que es como una especie de contraposición o de dos caras de la misma moneda, el mercado de bonos, definido por B, entre oferta de bonos y demanda de bonos, y el mercado de dinero, definido por la letra D. Lo que viene a ser lo mismo que la riqueza se distribuye entre dinero y bonos, oferta de dinero y bonos, y demanda de dinero y bonos, en igualdad, en el equilibrio, bajo la sujeción de la restricción presupuestaria, o lo que es lo mismo, son iguales a cero, o se pierden, o se licúan, todas las diferencias, excesos de oferta de dinero sobre bonos, se licúan los excesos de oferta y de dinero, en este segundo término, y se licúan los excesos de oferta de demanda de bonos en este primer término. De modo entonces que por espejo, una oferta de dinero excedente sobre la demanda por dinero que determina un exceso de oferta de bonos, simultáneamente me está provocando un exceso de demanda por dinero, y al revés. Un exceso de demanda por dinero simultáneamente me determina un exceso de oferta por dinero en el mercado de dinero. Entonces, la oferta de bonos igual a la demanda de bonos, y la demanda por dinero exactamente igual a la oferta por dinero, de modo que estuviéramos viendo las dos caras de una misma moneda, como ya dije antes, dado que la riqueza financiera real es constante, ¿sí? Y es nuestra restricción presupuestaria. Bien, cuando hablamos del mercado de activos financieros, estamos hablando del mercado monetario y estamos hablando de las dos partes de un mercado, como en cualquier mercado, oferta y demanda. En este minuto vamos a empezar a considerar la oferta por dinero, también conocida como agregado monetario M1, y definida como el total de circulante de la economía más el total de depósitos a la vista. Este M1 nos está indicando que los depósitos considerados son solamente los depósitos que tenemos en caja de ahorro a la vista, es decir, disponibles para utilizar en cualquier momento en nuestra caja de ahorro. Los agregados monetarios van del M1 hasta prácticamente el M9, 10, 11, porque lo que van haciendo es sumar las otras posibilidades de mantener depósitos que tenemos los agentes en los bancos, es decir, depósitos a plazo de 30 días, eso sería el M2, depósitos a plazo a 30 y 60 días, con el M3 y así sucesivamente. Vamos a hablar ahora de la creación primaria de dinero, o de la aparición en este esquema de lo que también podemos llamar base monetaria o dinero de alto poder expansivo. ¿Quién crea primariamente el dinero? Lo que conocemos como la autoridad monetaria. La autoridad monetaria, el único agente en esta economía capaz de crear, extinguir o modificar base monetaria. ¿Cómo vemos el comportamiento del Banco Central o autoridad monetaria? Predefiniéndola como una autoridad independiente de lo que podemos considerar a la autoridad fiscal, es decir, a la autoridad o a la parte del gobierno de un país que maneja el presupuesto y por tanto entienden en la cuestión vinculada al déficit o al superávit presupuestario. La autoridad monetaria es una autoridad distinta e independiente y generalmente está representada por el Banco Central. El Banco Central tiene un balance, en ese balance tiene usos y fuentes, esa identificación de usos y fuentes del balance del Banco Central o autoridad monetaria nos determina tener las tres posibilidades del activo para generar circulante o dinero de alto poder expansivo, dinero, en la posibilidad de tener reservas de oro y divisa, tener acervos de títulos y la posibilidad de manejar al sistema financiero a través del esquema de los recuentos. Por contraparte, el principal pasivo del Banco Central es lo que conocemos como creación primaria de dinero o base monetaria o dinero de alto poder expansivo, es decir, la inversión y la generación de todas las monedas y billetes, que estarán o en poder del público o acopiados como reservas dentro del sistema, que puede ser como efectivo en poder de los bancos o como los depósitos que los bancos tienen en el Banco Central. Siguiendo este esquema del Banco Central, entonces,
Repetimos o nos interesamos en observar que la autoridad monetaria es el único agente económico capaz de crear, extinguir o modificar la base monetaria. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y puede tener alguna injerencia en la tasa de interés? Y la última pregunta, ¿emitiría de alguna manera títulos propios o bonos propios? Bueno, las respuestas serían así. ¿Por qué? Porque claramente, como dijimos recién, al ser la única que puede, la autoridad monetaria, crear dinero, se dice que tiene el monopolio legal de la creación de billetes. Es concebida o creada como autoridad única, capaz de crear, de sostener dentro de sus objetivos la estabilidad macroeconómica, la estabilidad del valor de la moneda en el largo plazo. Es la responsable de la política monetaria y es responsable también de la gestión, administración y autorización del funcionamiento de todas las entidades bancarias habilitadas en una economía. Bien, ¿cómo? Como ya lo vimos, dentro del activo, con las operaciones a través de las reservas que tiene de oro y divisa, las operaciones de compra o venta que haga en el mercado abierto y los redescuentos que otorga los bancos. ¿Tiene algún rol o puede determinar de alguna manera su vinculación o la aparición de esta gente a la tasa de interés? Y en el corto plazo tiene, como toda una influencia que es relativa, pero lo que vamos a ver como principal resultado de este modelo es que la formación de la oferta monetaria es independiente de la tasa de interés. En realidad se dice que los bancos observan, como agentes, el comportamiento del mercado, eligen una tasa y luego se provoca el ajuste automático de la oferta. ¿Puede emitir bonos propios? Es decir, si toma letras del tesoro, es decir, compra bonos de la tesorería, de la parte del gobierno que maneja el déficit, claramente eso es un activo. Ahora, ¿el banco puede emitir sus propias letras? Sí, puede ir al mercado en busca de financiamiento, pero claramente en este caso está emitiendo un pasivo, es decir, se está endeudando el propio Banco Central. Bien, dentro de las posibilidades de tener la oferta monetaria, vamos a retomar el hecho de que para poder observar el comportamiento de la oferta global tenemos que mirar dos partes. La creación de base monetaria y para ello calcularla, y como segunda componente la creación secundaria de dinero, que es la que vamos a hacer, perdón, me vuelvo una, a través de lo que conocemos como el multiplicador monetario. O este modelo, para nosotros, el modelo de oferta monetaria se llama modelo sencillo de oferta monetaria multiplicativo. Es decir, tenemos a la oferta monetaria constituida como un agregado sencillo donde hay dos componentes principales. El primero es la base monetaria, que tiene la posibilidad de crear y de modificar la cantidad de dinero en la economía, es decir, extinguir o incrementar la cantidad de dinero en la economía, y como otra parte de ese modelo de oferta vinculado al multiplicador sencillo o por producto, va a estar el multiplicador monetario, que para nosotros va a ser el generador de segunda instancia o la ampliación de esa base monetaria. Bien, retomamos entonces el balance y vamos a definir que la base monetaria o el principal pasivo del Banco Central es la suma de todos los pasivos y por lo tanto la vamos a visualizar como el dinero en poder del público, el efectivo, el circulante en poder del público, más el total de reservas, siendo el total de reservas, esto es efectivo en poder del público en la ecuación de abajo, más no es otra cosa que el efectivo en poder de los bancos, más los depósitos que los bancos tienen en el Banco Central. De esta manera, la suma de los dos circulantes o efectivos en poder del público más en poder de los bancos dan por resultado lo que conocemos como el circulante monetario, que junto o sumado a los depósitos en el Banco Central nos dan por resultado la base monetaria o el principal pasivo que tenemos, creador del dinero. Recordemos esta pequeña cosa, base monetaria, H o M0, ¿sí? Como dinero de alto poder expansivo, primaria definición de oferta, en el modo M0, cuando no hay expansión secundaria. De modo que entonces, base monetaria no es lo mismo que oferta. Es igual solo cuando el multiplicador monetario vale 1. Bien,
Como segundo factor, entonces, vamos a hablar del multiplicador monetario, o lo que es lo mismo, creación secundaria del dinero. Retomamos la definición de M1 o de oferta por dinero y dijimos que es circulante total de la economía, es decir, dinero en poder del público, más dinero en poder de los bancos, más los depósitos totales del sistema. M1 o M en general, lo que hacemos es dividir miembro a miembro en D, y nuestra búsqueda, recordemos, es obtener el multiplicador monetario. Entonces, para ello, divido miembro a miembro en D, M sobre D es igual a E sobre D más 1. Lo mismo afectamos con la base monetaria, que es igual al total de circulante más las reservas del sistema, las dividimos en el total de depósitos, y lo que vamos a hacer es identificar estos dos ratios. El ratio E sobre D, que me aparece en los dos lugares, y el ratio reservas totales sobre depósitos. Este ratio no es otra cosa que el coeficiente de encaje que los bancos tienen en total, en el agregado de la economía. Es decir, es la suma del encaje voluntario más el encaje obligatorio o legal. ¿Sí? Esto lo retomamos de Q1. Y esta otra componente no es otra que la proporción conocida en ICO 1 como CU, es decir, la proporción de dinero que la gente prefiere mantener como acervo relativa al total de depósitos que tiene. De modo que cuando hay alguna estacionalidad, por ejemplo, como las fiestas o el verano, donde la gente prefiere mantener más liquidez o más circulante en la mano que depósitos, entonces E crece. ¿Sí? Volvemos entonces, luego que definimos estos dos ratios, es decir, CU o la proporción, o E, o la proporción de circulantes sobre depósitos, y R, la proporción o los encajes de reserva totales de la economía, lo que hacemos es reemplazar. En esta primera ecuación, donde decía E sobre D, la sustituimos por E, y por lo tanto, el promedio, o la cantidad de dinero en términos de depósitos de la economía es E más 1, y la base monetaria relativa a la cantidad de depósitos totales de la economía es E más R. Lo que vamos a hacer ahora es efectuar el cociente entre este recuadro verde, al que llamamos 1, y el recuadro verde número 2, y lo vamos a observar acá. Los dividimos, miembro a miembro, 1 en 2, y entonces nos queda E más 1 sobre E más R. Esto es el cociente entre la oferta global de la economía y la base monetaria. Esto es la definición de multiplicador monetario, o también conocido como el multiplicador MM pequeño. Esta es entonces, despejando la oferta monetaria, la fórmula de la que les hablaba recién. La oferta monetaria o modelo del multiplicador sencillo para determinar la oferta monetaria de esta economía es un producto entre el multiplicador monetario MM y la base monetaria. En razón de esto, entonces, cuando nos preguntamos por qué causa se crea, se extingue o se modifica la cantidad ofrecida total de dinero en la economía, tenemos dos factores para explicarla. Esto quiere decir que cambia la cantidad de dinero porque hay cambios en el multiplicador monetario y o hay cambios en la base monetaria. Esto lo vemos en la siguiente primera. Cualquier cambio en la cantidad de dinero, en la cantidad nominal de dinero, o cualquier cambio en la oferta monetaria, es un cambio que proviene de o cambio en la base monetaria, o también llamada dinero de alto poder expansivo, o cambio en el multiplicador monetario, o también conocido como expansión secundaria. Lo que tenemos que preguntarnos es qué cosas causan esta variación o este cambio en cada caso, que ya vimos. Cuando cambia la base es porque hay una operación de mercado abierto, porque hay alguna operación vinculada a las reservas de oro y divisa o a las operaciones de redescuento, y cuando hay cambios en el multiplicador es porque hay cambios o en E o en R, es decir, o en los coeficientes de la relación efectivo sobre depósitos o en los coeficientes de reservas que los bancos mantienen como encaje en el Banco Central. Bien, como dije antes, al preguntarnos por el rol de la tasa de interés, la tasa de interés dentro de lo que es este modelo, el modelo de oferta que habíamos visto antes, no aparece, como ustedes lo pueden ver. Entonces, en el modelo de oferta monetaria
si graficáramos cantidad de dinero versus tasa de interés en la abscisa al origen, en la ordenada al origen, veríamos que la oferta monetaria es perfectamente vertical, es decir, es independiente de la tasa de interés, es decir, completamente inelástica a la misma. Bien. Vamos ahora entonces a la demanda por dinero. ¿Cómo estamos con los tiempos, Luis? ¿Luis? Sí, profe. ¿Cómo Bien, vamos con digo. los tiempos? ¿Bien? Bien, todavía no salto nada, así que tiene más de 10 minutos todavía. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, acabamos de ver entonces la determinación de la oferta monetaria global en el agregado de la economía en lo que conocemos como mercado financiero. Para avanzar sobre la determinación del mercado y la búsqueda del equilibrio del mercado, ahora nos toca hacer un análisis sobre la demanda de dinero o la demanda por dinero. La demanda por dinero tiene básicamente tres análisis que son los que vamos a ver acá. Estos dos análisis son considerados análisis clásicos y el análisis keynesiano o el análisis del enfoque de la demanda hecho por John Maynard Keynes. Mientras que en la teoría cuantitativa del dinero sería el análisis del mercado del dinero por el lado de la demanda, que lo podemos ver por el lado clásico de Fisher o por el lado conocido como el enfoque de Cambridge para Pigou y Alfred Marshall. Vamos a empezar entonces a ver todos los enfoques teóricos que están involucrados a la hora de hablar de demanda por dinero. Bueno, vamos a empezar el análisis de la teoría cuantitativa de Fisher y claramente lo que vamos a hacer acá es partir de esta ecuación conocida como la ecuación de intercambio. MB igual a P por T, donde M para nosotros es la oferta por dinero y B la velocidad de circulación establecida como la velocidad de circulación por motivo transaccional. Si suponemos entonces a B y a T que son constantes o relativamente estables, entonces vamos a despejar el factor de los precios y nos va a quedar entonces que la oferta monetaria o el nivel de precios de la economía es la oferta monetaria multiplicada por B y esto que estaba multiplicando, que es el nivel total de transacciones de la economía. Recuerden que en el corto plazo, como vimos en la clase de ayer, el nivel total de transacciones de la economía en el corto plazo es más o menos estable y por tanto entonces nos ayuda a determinar que la velocidad de circulación del dinero tiene en realidad la obediencia a factores tecnológicos e institucionales vinculados con los hábitos de pago que tiene una sociedad. Por lo tanto, la velocidad para transferir fondos se mantiene relativamente constante, al menos en el corto plazo, y también lo es la cantidad total de transacciones de la economía o el producto de corto plazo. En este esquema, la demanda de dinero es exactamente igual a una fracción constante del valor de transacciones, por esto que acabamos de decir, dado que la gente demanda dinero para pagar las transacciones totales o este intercambio al que se somete para conseguir los bienes. De modo entonces que la demanda por dinero es la proporción o la fracción constante K de ese valor de las transacciones, que no es otro que acá multiplicado por P, el valor total o valor nominal de las transacciones reales. En condición de equilibrio igual a la demanda por dinero. Entonces, recuerden que acá habíamos visto oferta igual a, por velocidad igual al valor del ingreso total de la economía, de modo entonces que si las transacciones y la velocidad son constantes, cualquier cambio en la cantidad de dinero, ¿sí?, que la autoridad monetaria haga, se refleja directa y proporcionalmente a precios. Volvemos acá, donde la condición de equilibrio es siempre la igualdad, oferta y demanda, en este caso, oferta por dinero igual a demanda por dinero en equilibrio, y teniendo que la oferta monetaria es igual, acá despejamos,
esto que multiplica lo pasamos dividiendo 1 sobre B y P por T, y la demanda por dinero, como lo dijimos recién, una proporción del producto. Entonces, si sustituimos 1 en 3, lo que vamos a ver, es decir, esta ecuación de demanda por dinero en la condición de equilibrio, lo que vamos a ver es que la oferta por dinero no es otra cosa que esta, no es otra cosa que una proporción del valor del producto, una proporción constante. Igualando, entonces, esta M a la segunda ecuación, o a la ecuación número 2 que teníamos acá, la escribimos para este lado, nos damos a la cuenta de que la cantidad de dinero ofrecida en la economía es una proporción del ingreso y por tanto es la inversa de la velocidad multiplicada por ese mismo ingreso. Despejamos ese P por T y nos da que la oferta monetaria multiplicada por esa proporción, 1 sobre K, es P por T. Despejamos de nuevo P por T de 2, que es esta ecuación, obtenemos que entonces MS es igual, o la oferta por dinero, perdón, es la velocidad transaccional, que era lo que habíamos dicho antes. Si es una constante derivada de que las transacciones son una constante en el corto plazo en la economía, por esta imposición de la imposición institucional o tecnológica, entonces los cambios en la oferta se explican directamente cambios, o van a provocar cambio directo en el esquema de precios. Fíjense, igualamos P por T y nos da en la ecuación 6 y 7. Y entonces llegamos a la conclusión de que al igualar oferta y demanda por dinero, acá 1 sobre K es igual a la velocidad. Es decir, una proporción fija. ¿Qué es lo que tenemos acá? La velocidad de circulación es una constante igual a 1 sobre K, que es lo que veníamos diciendo. Por tanto, cualquier estímulo de oferta se traduce en estímulo proporcional en el nivel de precios. ¿Por qué se supone constante la velocidad del dinero? La demanda por dinero es una fracción constante. Considerando la velocidad constante, implica que la cantidad de dinero demandada es la necesaria para absorber todas las transacciones de la economía. Este es el pensamiento clásico que describimos ayer en nuestra clase, ¿sí? El mercado ajusta y por tanto la demanda de dinero es la necesaria para absorber a todas las transacciones de la economía. La demanda de dinero es constante respecto al nivel total de transacciones, esto es lo que está diciendo, y por tanto la velocidad de circulación es una proporción estable. El sistema económico tenderá automáticamente al pleno empleo, como lo vimos ayer. Y como consecuencia de ello, que este es un dato muy importante, la política fiscal, es decir, cualquier acción que haga la autoridad gobierno que termine impactando en un aumento en la cantidad de dinero, para financiar ese déficit, por ejemplo, solamente nos va a generar un cambio en el nivel general de precios, lo que es lo mismo, inflación. Pero no va a alterar ni el nivel de ingreso ni el nivel de empleo de la economía, que son variables reales. ¿Se dan cuenta? Solamente va a provocar efectos monetarios. En lo que la clase de ayer decíamos, el dinero es neutral. Vamos entonces a la opción de la teoría cuantitativa del dinero, la explicación de la demanda por dinero bajo la hipótesis de Cambridge, tomando a los autores de Marshall y Pigou, que no es otra cosa que digamos, es tomar la misma teoría de Fisher, pero haciendo algunas consideraciones particulares, en términos de que tomamos la teoría de Fisher porque es una relación de proporcionalidad entre dinero y precios, pero lo que hace Cambridge o Marshall y Pigou es indagar en cuál es la cantidad de dinero que un individuo desea o quiere poseer, dado el deseo que tiene por realizar transacciones. Es un enfoque más de demanda. Por tanto, lo que va a terminar pasando es el pensamiento de que la demanda por dinero es proporcional a la riqueza de los individuos. ¿Quiénes determinan la demanda por dinero? Bien, la cantidad total de transacciones de la economía,
claramente el nivel de riqueza del individuo, este es el efecto sustitución, ¿sí? Cambiamos dinero por bienes, el nivel de riqueza del individuo es lo que nosotros conocemos como el efecto ingreso, y por último, el costo de oportunidad de mantener dinero. Esto, viendo la primera filmina, el costo de oportunidad de mantener dinero es la inversa del precio del bono, es decir, la tasa de interés, que es la que nos marca, como decíamos ayer y al principio de esta clase, el hecho de que si las familias tienen que distribuir su riqueza entre dinero y bonos, se inclinarán por el dinero toda vez que suceda ¿qué cosa? Que la tasa de interés baje, es decir, que el precio de los bonos suba. En ese caso van a preferir la tenencia de dinero. En el caso opuesto, la tenencia de bonos, y operará el vaciamiento del mercado por espejo, como lo vimos antes. La riqueza real es constante, la renta también, y el volumen de transacciones es estable en la economía. O lo que es lo mismo, constante en el corto plazo. Bien. Este esquema de demanda sostiene que la demanda nominal de dinero es proporcional al nivel de renta nominal. Es decir, la demanda nominal de dinero es la proporción K de la riqueza nominal, siendo I la riqueza total, la cantidad de bienes y servicios real de la economía, y que multiplicada por el nivel de precios nos da el valor de producto nominal. La oferta de dinero, como ya vimos, es exógena. ¿Por qué es exógena? Porque la determina el Banco Central, por fuera de los deseos de la demanda y por fuera de los deseos en general de los agentes. Y en equilibrio se observa que los mercados vacían, es decir, la oferta se iguala a la demanda. Sustituyendo la demanda por la ecuación que acabamos de definir como proporción del ingreso nominal o del nivel de renta nominal, lo que hacemos es despejar la riqueza nominal y obtenemos entonces que esta es igual en equilibrio a la oferta multiplicada por el ratio 1/K. Según la teoría de Fisher, entonces, esta velocidad de circulación es igual a la inversa de la proporción. ¿Se acuerdan de la demanda? Y o casualidad, esta proporcionalidad se sostiene en este nuevo enfoque. Dije al principio, ambos enfoques parten de la misma ecuación. Simplemente que en el primer caso la velocidad de circulación es sostenida o explicada solamente por la variante tecnológica, es decir, por el número de transacciones del corto plazo, mientras que en este enfoque, en el enfoque de Cambridge, lo que tenemos es que, a pesar de que la velocidad es 1/K, lo que vamos a ver es que el valor de ese 1/K, o velocidad de circulación, es la inversa de la demanda agregada. Perdón. Llegamos a la misma conclusión de que la riqueza es la oferta por 1/K, o oferta de dinero multiplicada por la velocidad. El total nominal de producto de la economía, o el valor total de los bienes y servicios de la economía, es pagado por la cantidad de dinero multiplicada por el número de veces que ese dinero da vueltas en la economía y nos sirve para pagar las transacciones. ¿Se dan cuenta? Que es la explicación de la velocidad de circulación, y que en este caso es la inversa de la proporción destinada a demandar dinero en términos nominales de la economía. El último enfoque, el enfoque keynesiano, o la teoría de Keynes para demandar dinero. ¿Qué aspectos tenemos que considerar de esta teoría? Fundamentalmente que hay 3 motivos para demandar dinero. ¿Se acuerdan? Eco 1, ¿sí? La demanda por motivo de precaución, la demanda por motivo de transacciones, que es lo que estuvimos viendo recién un poquito, aplicada al caso clásico, y la demanda especulativa, que es la demanda por dinero que depende de la tasa de interés. Entonces, por efecto ingreso, el público demanda dinero por su poder de compra, es decir, la gente demanda en términos reales dinero. Yo no demando dinero por lo que el dinero en sí significa, sino por lo que puedo comprar con él, sería la interpretación de este aspecto. La demanda nominal de dinero aumenta en proporción al aumento del nivel de precios, es decir, los agentes viven en términos reales o hay ausencia de ilusión monetaria. Y la demanda real de dinero depende del ingreso real,
y de la tasa de interés. La demanda por saldos monetarios reales es una función, eso estamos diciendo, de la renta real o del ingreso real y de los tipos de interés. En equilibrio, la oferta real de dinero, es decir, M en términos de P, o la cantidad real de dinero de la economía, es lo que identificamos como la demanda L por liquidez, a la liquidez total de la economía en términos de la renta real y de los tipos de interés. Como dice acá, vamos a dejar la cantidad de dinero solamente, la despejamos, y sabemos entonces que la cantidad nominal de dinero de la economía es el nivel de precios multiplicado por esta L de I, que es la demanda por saldos reales, ¿sí? Y por tanto, la vamos a sustituir a esta M en la ecuación de Fisher, MB, o la ecuación de intercambio de Fisher, que es MB igual a P por I. Sustituimos esta M en esta primera letra del término, por lo tanto nos queda que el nivel de precios por L por B, este nivel de precios se cancelan automáticamente, y despejamos la velocidad de circulación, y por tanto nos da que la velocidad de circulación es igual a la renta nominal o el valor total de la renta, ¿sí?, dividido en los precios por L de I. Por lo tanto, como les dije acá, o simplificamos acá, o simplificamos luego de despejar B, y nos queda que la velocidad de circulación del dinero es la inversa de la demanda por saldos reales, ¿sí? Ese cuadrito rojo que tenemos al final. La velocidad de circulación ahora es interpretada como la inversa de la demanda por dinero. Es lo que conocemos como una demanda en términos reales. Estamos demandando poder de compra. Acá, la función demanda observada como la suma de los tres, ¿qué? Como la suma de los tres criterios o los tres modos o de los tres conceptos para demandar dinero. La demanda precautoria, que es una constante, por ejemplo, tenemos dinero como acervo o demandamos dinero para precautoriamente por algún motivo que nos suceda en la economía doméstica, ¿sí? Los agentes económicos, por ejemplo, para ir a la universidad. Separamos de nuestro presupuesto una determinada cantidad de dinero que lo usamos exclusivamente para cosas eventuales, por si nos enfermamos, ir a la farmacia, o para tener separado el monto total para combustible o para pasajes de bus que necesitamos para ir a tomar clase, ¿sí? Esa sería la demanda precautoria, una demanda independiente, ¿sí?, que no tiene ni la variable renta ni la variable tipo de interés, por lo tanto es independiente de cualquier otra acción o de otra variable. El segundo término es la parte de la demanda por dinero que está afectada por el nivel de renta, es decir, la demanda por dinero por motivo de transacciones. Y la última es la demanda por dinero por motivo de especulación. Al hacer el análisis de la evaluación de los destinos, de las oportunidades que tenemos los agentes para invertir nuestra riqueza financiera, recordemos que teníamos dos opciones. O la manteníamos en bono o la manteníamos como saldos de dinero. Entonces, esa mantención de saldos de dinero está asociada con el pago que nos haga la economía por mantener ese dinero, es decir, considerando el trade-off que tenemos con el activo alternativo, que son los bonos, y por tanto, lo que está midiendo H, en este caso, es la sensibilidad que tenemos o que enfrentamos, que enfrenta la demanda por saldos reales a la aparición de la tasa de interés. Si graficamos cantidad de dinero en la economía y tipos de interés, la demanda por dinero respecto de los tipos de interés persigue una mirada de pendiente negativa, es decir, hay una relación inversa, ¿sí?, que es explicada por esto que les acabo de comentar. Esta función I en términos de L, digamos, se despeja de acá la tasa de interés en términos de L, o L en términos de I.
Lo que hicimos acá fue despejar y en términos de L para tener y en función de X, digamos, para hacer el paralelo. Ustedes pueden despejar L en función de Y, que es lo que está puesto en el libro. Como pueden observar en este cuadro verde, lo que estamos mostrando es la relación dependiente negativa que se observa y, por tanto, ese cateto de triángulo verde está identificando el salto o el cambio en la tasa de interés que opera ante un cambio en la demanda por dinero o en las cantidades. Y por último, vamos a mirar el equilibrio. ¿Cuándo el mercado de activos financieros está en equilibrio? ¿Cuándo? Vamos a mirar este mercado, por favor, primero que nada. Vamos a mirar esta etapa o esta instancia del mercado. Vamos a ver que tenemos cantidad de dinero en este eje, en el eje de ordenadas, tipo de interés en el eje de abscisas, y lo que hacemos es seguir la línea rellena verde como la cantidad o la demanda por dinero cuando la renta tiene el nivel I sub 0 de la economía. Graficamos entonces. Recuerden que la demanda por dinero depende de dos variables. Por lo tanto, tenemos tres variables en total. Renta, tipo y cantidad total de dinero. La demanda por dinero depende de la cantidad real de dinero en la economía y los tipos de interés. De modo entonces que los movimientos a lo largo de una curva, como la verde, o los movimientos en la curva, como decíamos en ECO 1, responden a las variaciones que operen en la cantidad de dinero sobre la tasa de interés. De modo entonces que la oferta por dinero, M sobre P, estable en el corto plazo, es fija, un dato en la economía, porque los precios en el corto plazo son fijos, y la cantidad de dinero la establece la autoridad monetaria, porque decíamos que para este esquema la cantidad de dinero es exógena. Y por tanto, como lo describía verbalmente hace un momento, la oferta monetaria es perfectamente vertical, es decir, independiente de la tasa de interés. Dentro de la determinación de este modelo sencillo del multiplicador monetario para la oferta, no aparecían los tipos de interés dentro de los determinantes de la oferta. Bien, entonces el punto E sub 0 será el punto de equilibrio que determinará la cantidad L0 de dinero de equilibrio para la economía y los tipos de interés prevalecientes en ese punto de equilibrio I sub 0. Se determina entonces la tasa de interés en el mercado de activos financieros como consecuencia del equilibrio simultáneo. Mientras este equilibrio está sucediendo en el mercado del dinero, simultáneamente y automáticamente está sucediendo el equilibrio en el mercado de bonos a este mismo tipo de interés prevaleciente. ¿Se entiende? Es la tasa de interés, que en el caso clásico, la que opera para que se regulen todos los mercados de manera permanente, constante, automática, para que por imperio de esa tasa de interés de equilibrio, todas las transacciones de la economía equilibren simultáneamente. Bien, ese punto de equilibrio, si lo trasladamos a tipos de interés, nivel de renta, es el nivel de equilibrio que prevalece cuando la renta está en el nivel I sub 0. Recuerden que cuando describí la demanda por dinero verde, dije que el nivel de renta había establecido fijo en el nivel I sub 0. Entonces, cuando la renta está en el valor I sub 0, en esta escala, la tasa de interés que prevalece, me fijo, es la tasa de equilibrio del mercado de dinero, y entonces el punto es este. A la tasa I sub 0, el nivel de renta I sub 0. Bien, supongamos entonces que hay un aumento en el nivel de renta. Estamos ahora en una instancia con un nivel de renta I sub 1 mayor que I sub 0. Somos más ricos que antes, nuestro nivel de renta ha aumentado. Como somos más ricos, podemos comprar más de todos los bienes y por tanto demandaremos más dinero también. Ese cambio opera sobre la demanda por dinero, un cambio de la renta de los agentes en este mercado de activos financieros, opera sobre la oferta o sobre la demanda. Esa sería la pregunta. Y la respuesta es relativamente sencilla. Analicemos los dos casos. Aumentó la renta.
la renta financiera total de la economía o el nivel de renta de la economía, ¿me afecta a la cantidad de dinero de la economía o a la oferta monetaria? Respuesta, no. La oferta monetaria la determina el Banco Central o el Banco Central en comunión con los agentes financieros y en una parte muy pequeña el público, pero la respuesta es la renta no afecta a la oferta monetaria. ¿A quién afecta entonces o a quién determina o de quién es determinante este aumento de renta? De la demanda. Por lo tanto, si enfrento ahora un nivel de renta mayor, I sub 1 mayor que I sub 0, es de esperar entonces que toda la demanda verde se traslade en dirección noreste, es decir, hacia arriba y a la derecha, a describir esta nueva función de demanda por dinero, demanda de saldos reales por dinero, a la que vamos a llamar L sub 1, que tiene un nivel de renta I sub 1 mayor al nivel de renta I sub 0. Las condiciones de oferta no se han modificado porque el mercado, la autoridad monetaria no ha modificado la cantidad de oferta de la economía, entonces esta mayor demanda por dinero, ¿sí?, se va a traducir en un primer desequilibrio en este mercado que va a ir a compensarse en el mercado de bonos directamente y va a determinar entonces que como consecuencia de ello sea la tasa de interés la que ajuste y la cantidad de dinero transada en esta economía sea exactamente la misma que antes, porque no ha habido variación en la cantidad de dinero de la economía. Y como consecuencia de ello, entonces el ajuste viene por tasa de interés. De modo entonces que traduciéndolo a este nuevo gráfico, para un nivel de renta I1, como se pone acá, mayor que I sub 0, es decir, más a la derecha de I sub 0, ahora nos corresponde un valor de interés mayor. Está I sub 1. Y el nuevo punto de equilibrio, el punto de equilibrio E sub 0 era este E sub 0, y el nuevo punto de equilibrio E sub 1 ahora es graficado en esta instancia. Por lo tanto, si uniéramos todos los puntos de equilibrio del mercado monetario, estaríamos en presencia de lo que comúnmente nosotros damos a conocer como la función de la liquidez monetaria, o también conocida como la función LM. La función LM entonces se construye por la unión de todos los puntos de equilibrio del mercado financiero. ¿Sí? Bueno, con esto, entonces, Luis, si sos tan amable, recolectemos las preguntas y veamos qué pasó hasta acá. Dos cosas quiero rescatar de esto. Les vamos a pasar las filminas que estuvimos usando para que las vean en detalle y por favor avancen con la lectura de la guía de capítulo, de la guía de lectura, en este caso la unidad 2, sector financiero. Te escucho, Luis. Profe, sí. Bueno, les digo a los chicos que cualquier duda que quieran plantear, traten ¿Cómo de nos fue con el ponerla. tiempo? Mejor, ¿no? Sí, es raro que todavía no haya aparecido nada, ni tiempo, nada. Pero bueno, lo ¿Será porque yo aprovechemos. la inicié online? No sé. La verdad Aprovechemos. que no sé. No sé. Bueno, como le decía, subir, preguntar lo que ¿Vos necesiten pudiste preguntar. chequear igualmente el tiempo que nos tomó como para ver cuál es Sí, la cuestión? aproximadamente casi una hora. Ah, Por eso me bien. parecía Entonces raro. Ujú. Bueno, estuvo. eso mismo, las preguntas que quieran hacer y recordarles también que el día sábado, 18 horas, va a dar clases el profe López. Va a ser como una especie de mezcla entre clase y tutoría de lo que vieron hasta acá, modelo clásico también y sector financiero. Así que seguramente vamos a estar coordinando para poderle dar esa clase, digamos, dadas por el profe López. Así es, así es. Bien, Repito bueno, entonces, porque en el chat está apareciendo la pregunta, sí. estaremos subiendo las filminas. Ujú. ¿Bien? De todos Sí. modos, en realidad la filmina no es otra cosa que un zoom, si bien es cierto está obtenido acá el multiplicador monetario, si se quiere como cuestión de color, está, pero bueno, no,
No hay. A ver, Agustín nos pregunta, ¿qué pasa en una situación de desequilibrio? ¿De desequilibrio en qué? ¿En el mercado de oferta? ¿Cómo desequilibrio? Estamos en el caso clásico, ¿sí? Todos los mercados buscan el equilibrio permanentemente. Los desequilibrios son ajustados en el mercado de oferta de bonos o de dinero y se absorben automáticamente. ¿A qué desequilibrio se estará refiriendo? ¿A esto? Ujú. Bueno, a ver si por ahí hace alguna otra aclaración. Eh, No sé qué preguntan de la sesión 1. a ver, ahí vamos a ver. Estamos leyendo a Alan. Sí. Si grabó la sesión anterior, o sea, en la comisión 1. Si se grabó. No, ¿Qué que se yo tenga entendido, recomienda? no se grabó. O está tratando de decirnos algo? ¿Querés habilitarle el audio? Sí, a ver, ahí te habilito el audio de Alan. Porque acá me sale como que ahora lo está grabando la sesión de la segunda comisión y me llama la atención porque hoy el profe Páez también grabó su clase No, a la mañana. no lo hice con ninguna intención en particular. La verdad que No, 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 estábamos bastante apurados porque entramos tarde y no fue intencional grabarla. no, 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 y me llama la atención porque también no hubo límite de tiempo. Tuvimos Sí, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana con el profe. será esa la diferencia. Lo vamos a estudiar porque nos estamos amigando con esta herramienta y la verdad que Sí, cuando hicimos la primera sesión se nos cortó. tal Por cual. eso, No sé por qué, no eso, sé por qué habrá sido. Sí No, tuvo la por tendencia. eso. déjame que le conteste a Agustín Sí, y sí. pasamos estas cosas técnicas después, pero no, la verdad, Alan, no sabemos la respuesta. ¿Por qué nos extendió más allá de los 40 Claro, minutos? No sabemos. Puede haber sido por una eso. casualidad total. Sí, no, 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 pero lo que yo usaba la lógica y como Sí, veía que lo estaba grabando la clase y el profe no se a la corta. mañana también, claro, no Vamos hubo a, límite de tiempo. vamos a explorar esto, Supongo que Luis. será por eso. Sí, Bueno, sí, seguro. le quiero contestar a Agustín. Sí. Agustín sostiene, acá en su pregunta, que si hay una oferta inelástica, hay ajuste automático de desequilibrios. No, estamos frente a un esquema clásico donde todos los mercados se vacían, Agustín. Entonces, ese esquema de vaciamiento natural del mercado opera porque siempre hay un trade-off de ajuste automático entre el mercado de dinero y el mercado de bonos. Por lo tanto, en este caso, como además lo único que cambió fue la renta, en esto que acabo de explicar, la oferta monetaria no se altera, porque la renta no afecta a la oferta, afecta solamente a la demanda, y por tanto, por esa situación, pasamos de E0 a E1 por ajuste del precio en este mercado, que es la tasa de interés. Recuerden que no es como un precio sombra, ¿está bien? El dinero no tiene propio precio, ¿está? Entonces lo que hacemos es elegir el dinero por opción del dinero frente a la oferta, a la posibilidad de los bonos. ¿Quedó más claro ahora? O espero que así sea. Bueno, no sé si algún otro chico quiere hacer otra pregunta. Alan, ¿seguís con audio? No, está silenciado. Bueno. Uh-huh. Perfecto. Bueno, no sé si tendrán otra duda. Ahí terminaría, digamos, la clase, profe. Sí, en principio Estaría. ya estamos Perfecto. entonces. Muy bien. Bueno, sí, recordar a los chicos que el sábado... El sábado tenemos una nueva sesión a las 18. Ajá. Sí, sí. Sí. A
Perfecto. Sí, sábado 18 horas. Ya vamos a estar en el interín de estos días viendo cómo vamos a coordinar y bueno, Muy bien. ya tendrán las noticias. Muy bien, lean por favor la bibliografía. Ujú. Nos estamos viendo entonces. La parte práctica, profe, sí, yo le hago una pregunta más que todo, también para que los chicos sepan, la parte práctica de la unidad 2 también va a estar subida en estos días. Sí, claro, la voy a tratar de subir hoy. ¿Sí? Perfecto. Ujú. Así Sí, vayan sí. practicando los Ahora chicos que y corto, no sé ni qué hora es, pero como quien me toma un mate, ya subo el práctico de la unidad 2. perfecto. Muy bien. Gracias a ustedes, gracias Alan por las sugerencias, Ujú. Camila, todos los que estoy leyendo, Agustín, un gusto, un placer, Erika, bueno, en definitiva. A ver, Alan, ¿será una pregunta? Nos detenemos un segundo a ver si tiene una pregunta. Que le haga al aire si quiere, le activo el micrófono. Claro, actívale. Ujú. Ahí está más fácil. Sí, No, Así le más. quería consultar eh, qué libro me recomienda comprar, además de la bibliografía que nos dio, que compramos en CIF, todo, pero algún suplemento como para también ir leyendo e ir más información. ¿Hay algún libro en particular que me recomendaría? Te voy a hacer una pregunta que espero no te quede incómoda. Sí, La bibliografía que estás leyendo, ¿cómo te sí. resulta? El primer autor, soy malísimo con los nombres. No sé, pero uno de los autores Por ejemplo, el de la unidad keynesiano. 1, sí, Sí. ahí le digo. Sí, hay que tener en cuenta que hay 4 bibliografías. Está la de Lachi Brown, 4, Cárdenas, exacto. Blanchard y Dormush y Fisher. Ahora, vamos a aclarar una cosa, Luis. Ujú. A pesar de que en la página, en el campus, ahora estamos blanqueándoles el libro de Latch y Brown, en la Sí, bibliografía papel de CIF no están Latch y Brown. claro. Solamente Ujú. tienen Dornbush y Fisher y tienen Bueno, Blanchard. Y en Ujú. el caso clásico tienen a Cárdenas. Claro, un caso clásico, sí. bueno, Dortmund creo que Sí. está súper claro cómo... Habilitame el video, eh, Luis, vos que sos el hospedador. Ujú. Sí, Ahí está. Dornbush es claro. ujú. Y